Argentina, champions of the world! Again! Vamos viejo, vamos, somos campeones del mundo, papá, vamos. Vamos, loco, qué felicidad. Gracias, viejo, gracias. Hay que no estar allá en el pueblo con ustedes, no saben la cantidad de gente que hay. Toda la vez se fue intentando y ahora se da, ¿no? Vamos, viejo, somos campeones del mundo, no lo puedo creer. Mientras millones celebraban haber alcanzado la cima del fútbol mundial, en algún lugar otro sueño acababa de comenzar. Cada 4 años el mundo se detiene para ver a los mejores futbolistas del planeta. Millones de personas observan cómo alguien levanta la copa más deseada de todas. Y durante unos instantes parece que no existe nada más. Pero mucho antes de los estadios llenos, antes de las transmisiones que ven millones de personas, antes de la gloria, todo comienza en el mismo lugar. En una calle de tierra, en una plaza, en un potrero o en cualquier rincón donde pueda girar una pelota. Porque cuando un país se consagra campeón del mundo, millones de personas sienten que un sueño se cumple. Pero esa misma noche, en miles de barrios alrededor del planeta, hay chicos que comienzan a imaginar el suyo. Y quizás ese sea el sueño más compartido de todos. El sueño de ser campeones del mundo. Pero ¿cómo nace realmente ese sueño? La pasión por este deporte nunca aparece sola, porque el fútbol es un acto social y siempre hay alguien dispuesto a transmitirlo. Para algunos fue el abuelo Tito, hincha fanático de Peñarol, que convirtió a su nieto en simpatizante del mismo club a fuerza de regalos, partidos compartidos y largas historias sobre jugadores que jamás llegó a ver. Para otros fue Pablo, el tío rebelde de la familia, el único que salió de Talleres en una casa llena de piratas y que pasó años intentando convencer a sus sobrinos de que estaban del lado equivocado. Otros lo descubrieron en la escuela. Algunos se sumaron a un partido improvisado en una plaza después de que un conocido los invitara a jugar, sin saber que aquel desconocido terminaría convirtiéndose años más tarde en Matías, uno de sus mejores amigos. Quizás una de las razones por las que logró expandirse por casi todos los rincones del planeta sea su simplicidad. Para jugar hace falta una pelota, en el mejor de los casos. Porque quienes crecieron jugando saben que muchas veces ni siquiera eso era necesario. Una botella de plástico, una tapita, unas medias enrolladas o cualquier objeto capaz de rodar unos metros podía convertirse en el centro de un partido. Por eso puede aparecer prácticamente en cualquier lugar, en una calle, una plaza, un patio, un descampado o un terreno vacío. No necesita demasiado espacio ni grandes recursos, y tal vez sea justamente esa facilidad la que permitió que millones de personas, sin importar dónde nacieron o cómo crecieron, compartieran la misma experiencia. Con el tiempo aparecen los primeros ídolos, las primeras camisetas y los primeros partidos vistos por televisión. De pronto aquello que ocurría en la plaza también existe en estadios llenos, frente a miles de personas. Cada generación tiene sus propios héroes. Hay quienes crecieron escuchando historias sobre Pelé. Otros recuerdan a Maradona como si todavía estuviera dentro de la cancha. Algunos juran que nunca vieron a nadie jugar como Ronaldo. Y siempre existe alguien que habla de un futbolista que casi nadie recuerda, pero que para él fue el mejor de todos. Porque los ídolos no se eligen solamente por lo que ganan.
también se eligen por los recuerdos que dejan. Y junto a esos nombres suele aparecer otro sentimiento igual de fuerte. Mucho antes de pensar en una selección nacional, millones de personas aprenden a querer los colores de un club. Puede ser el club del barrio, el que seguían sus padres, el que heredaron de sus abuelos o simplemente aquel con el que sintieron una conexión imposible de explicar. Desde entonces, cada partido empieza a sentirse como algo personal. Y quizás lo más curioso es que esa pasión rara vez depende de los resultados. La mayoría de los hinchas pasa mucho más tiempo viendo perder a su equipo que verlo salir campeón. Sin embargo, siguen ahí. Sin importar el país, el idioma o el equipo al que pertenezcan, existen jugadores que terminan representando algo más grande que el propio deporte. Se convierten en símbolos de una época, en historias que pasan de padres a hijos y en recuerdos compartidos por millones de personas. Y para muchos chicos son la primera prueba de que los sueños imposibles pueden hacerse realidad. Y si alguien pudo hacerlo, ¿por qué no podría yo? De niño el futuro parece inmenso. A esa edad resulta difícil imaginar las responsabilidades, decisiones y caminos que algún día terminarán moldeando la vida. Por eso, para muchos, el sueño de convertirse en futbolista parece tan real como cualquier otro. Sin embargo, la vida rara vez sigue el camino que imaginamos cuando somos niños. Tal vez era Ramiro, el mejor de todos, el que parecía destinado a llegar, pero la necesidad de empezar a trabajar siendo muy joven terminó alejándolo de las canchas antes de tiempo. O quizás era Lautaro, que con apenas 17 años se convirtió en padre y tuvo que comenzar a pensar en responsabilidades mucho más importantes que el fútbol. También está Gastón, aquel que parecía tener el futuro asegurado, hasta que una lesión cambió el rumbo de su vida justo cuando las oportunidades comenzaban a aparecer. Las historias cambian, los nombres también, pero en casi todos los lugares existe alguien que parecía destinado a convertirse en profesional y terminó siguiendo otro camino. Y aunque sus nombres nunca aparecieron en una camiseta ni en un estadio, quienes los vieron jugar todavía recuerdan lo buenos que eran. La tarde en la que todos salieron a jugar después de la escuela. El viaje para ver un partido con un padre o un abuelo. La primera vez que una tribuna pareció inmensa. La alegría de una victoria compartida. O incluso la tristeza de una derrota que, por alguna razón, todavía se recuerda décadas después. Porque aunque el sueño de convertirse en futbolista profesional quede atrás, el fútbol suele encontrar la forma de quedarse. Permanece en las conversaciones con amigos, en las fotografías de viejos equipos, en las camisetas guardadas durante años dentro de un armario y en esas historias que vuelven a contarse una y otra vez cada vez que alguien menciona un campeonato, un gol o una jugada imposible de olvidar. Y quizás eso ocurre porque nunca fue solamente un deporte. Al igual que la música, el fútbol tiene una capacidad extraordinaria para reunir personas. Hay quienes recorren cientos de kilómetros para seguir a una banda. Otros hacen exactamente lo mismo para acompañar a su equipo. En ambos casos, lo que se busca rara vez es solamente el espectáculo. Lo que realmente se persigue es la experiencia compartida, la sensación de formar parte de algo más grande que uno mismo. Por eso no resulta extraño que muchas amistades nazcan alrededor de una cancha y terminen acompañándonos durante toda la vida. Me acuerdo cuando conocí a Pablo en la Popular de la Amalfitani, una tarde de visitante en la que Boca le ganó 3-1 a Vélez. Compartimos 90 minutos de fútbol, algunas charlas y cada uno siguió su camino. Tiempo después, volvimos a encontrarnos viajando hacia Olavarría para ver al Indio. Lo que había comenzado alrededor de una pelota terminó convirtiéndose en una amistad construida a través de años de viajes, historias y momentos compartidos. Y quizás ahí esté una de las razones por las que este deporte ocupa un lugar tan especial en la vida de tanta gente. Porque al final lo más importante rara vez son los partidos,
Son los vínculos que crea, las tradiciones que transmite y las historias que permite construir con otras personas. Y quizás sea precisamente por todo esto que existe un evento capaz de provocar algo que pocas cosas logran en el mundo moderno. Cada 4 años, durante unas pocas semanas, millones de personas interrumpen sus rutinas para seguir una misma historia. Los problemas no desaparecen, las preocupaciones siguen estando ahí. Las diferencias políticas, sociales o culturales tampoco dejan de existir. Sin embargo, por un momento, muchas de esas cosas parecen quedar en segundo plano. El tío Arturo, que pasó toda la vida discutiendo con su sobrino porque uno es del Colo y el otro de la U. El vecino con el que apenas se cruzan algunas palabras. El compañero de trabajo con el que nunca se ponen de acuerdo. Durante un mundial todos ellos pueden terminar mirando la misma pantalla esperando exactamente lo mismo. Y no ocurre solamente dentro de un país. Pueblos que pasan años compitiendo entre sí descubren que también pueden celebrar juntos. Porque cuando una selección sudamericana enfrenta a una potencia de otro continente, muchas veces aparecen simpatías inesperadas. El rival de toda la vida se convierte por una noche en alguien a quien vale la pena apoyar. Porque cuando juega una selección nacional, ocurre algo diferente. Durante 90 minutos, millones de personas depositan en un grupo de jugadores mucho más que expectativas deportivas. Depositan recuerdos, ilusiones y sueños que comenzaron mucho antes de que empezara el torneo. Sueños que nacieron en una calle de tierra, en una plaza o en un potrero. Sueños que tal vez nunca llegaron a cumplirse de la manera imaginada, pero que siguen encontrando una forma de estar presentes cada vez que la pelota vuelve a rodar. Y quizás por eso el Mundial despierta cosas tan extrañas. Personas completamente racionales empiezan a respetar cábalas que jamás podrían explicar. Se vuelve importante la camiseta correcta, el lugar exacto del sillón o la comida de cada partido. Algunos hacen promesas, otros evitan cambiar cualquier detalle por miedo a romper una racha. Incluso quienes nunca se consideraron creyentes descubren que cuando el resultado parece escaparse, terminan mirando al cielo y pidiendo ayuda. No importa si funciona o no, lo importante es que revela hasta qué punto sentimos que formamos parte de lo que está ocurriendo. Porque durante un mundial ya no existen solamente espectadores. De alguna manera, todos sentimos que estamos jugando. Y cuando finalmente llega la victoria, la alegría resulta difícil de describir. No solamente porque un país ganó un torneo, sino porque durante un instante sentimos que también ganaron quienes nos enseñaron a amar este deporte. Los amigos con los que compartimos años de fútbol, los abuelos que contaban historias de otros mundiales, incluso aquellos que imaginaron ese momento durante toda su vida y ya no están para verlo. Quizás por eso tantas celebraciones terminan en lágrimas, porque en ese instante no festejan solamente 11 jugadores. Festejan los recuerdos, festejan las historias, festejan las personas. Y durante los siguientes 4 años, millones podrán decir algo que muy pocos tienen el privilegio de pronunciar. Somos campeones del mundo. Pero quizás lo más importante es que el sueño nunca termina. Porque mientras algunos celebran haber llegado a la cima, en algún lugar, otro chico vuelve a correr detrás de una pelota. Tal vez en una calle, tal vez en una plaza, tal vez en un potrero. Sin saber que está comenzando exactamente el mismo viaje. Porque el sueño de ser campeón del mundo no pertenece únicamente a quienes lograron alcanzarlo. Pertenece también a quienes lo persiguieron durante años, a quienes lo compartieron con amigos, a quienes lo soñaron junto a su familia, a quienes todavía siguen persiguiendo aquello que alguna vez imaginaron siendo niños. Porque en el fondo, nunca se trató solamente de fútbol. Se trata de la ilusión de alcanzar aquello que parecía imposible, de perseguir un sueño durante toda una vida. Y quizás por eso este sueño logra emocionar incluso a personas que nunca jugaron al fútbol. Porque ya no habla solamente de un deporte, habla de algo mucho más humano. Habla de la esperanza, de que los sueños pueden cumplirse.
Y quizás por eso, de una forma u otra, todos tenemos el sueño de ser campeones del mundo.